nos bendiga en esta hora para que los minutos que vamos a estar como parte de este servicio sean minutos bien aprovechados, un tiempo bien aprovechado en lo que es tanto el cántico, las expresiones de gozo, de gratitud, las oraciones que hacemos también por todo el bien recibido de parte del Señor y como siempre decimos algo tan importante como es su palabra. Depositada, como decía el sermón, la predicación anterior, depositada en vasijas de barro. Así que espero ser ni más ni menos en esta hora que una vasija de barro, pero lo importante es que su palabra es la que produce los cambios, las transformaciones, la que cambia, transforma, consuela y conforta nuestras vidas. Bien, como no sé si alguno se estará recién conectando a esta transmisión, hemos leído hace poco en la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5, en esta serie de sermones expositivos que el Señor nos ha dado la oportunidad de compartir con la iglesia. Como le digo, 2 de Corintios, capítulo 5. La semana pasada nuestro pastor compartía el capítulo 4, y en este caso hacer una continuación de las mismas ideas que Pablo expresó en el capítulo 4. Y quisiera hacer un pequeño resumen de este capítulo. Si usted quisiera, no tuvo la oportunidad de tener acceso, de escuchar, de ver el mensaje anterior, está disponible en nuestra página en YouTube, Levántate y Resplandece. Así que usted, si quiere ahondar más, crecer más, no tuvo la oportunidad, puede verlo ahí. Pero algunas cosas importantes de este capítulo 4 fueron, yo quisiera resumirlas, lo que nuestro pastor compartió ya al último del mensaje con algunas preguntas y algunas afirmaciones que él hizo, no en el mismo orden que quizás él las dijo, pero sí son las mismas ideas, los mismos principios que él nos compartió. Una de esas preguntas decía lo siguiente: ¿cómo podemos discernir? ¿Cómo usted puede discernir si lo que está escuchando, si lo que está oyendo es palabra de Dios o palabra adulterada? Y en el contexto de lo que Pablo está haciendo es defendiéndose ante los corintios, porque permanentemente en los corintios había gente propia de la iglesia y algunos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia que desconocían el ministerio de Pablo, que constantemente lo estaban desprestigiando, mirando en menos. Y Pablo tiene que de alguna manera, con humildad pero con firmeza y en este caso en particular, en esta carta, abriendo su corazón, desnudándose ante los corintios, siendo sinceros y honestos con él, no escondiendo sus emociones, pero hablando con verdad. Y en ese sentido, esta primera pregunta apuntaba a eso. Pablo había predicado y anunciado el Evangelio en la ciudad de Corintio. Y el resultado había sido la fundación de una iglesia. Y lo que habían llegado eran falsos maestros que adulteraban el Evangelio. Pero ahora la pregunta es para nosotros. ¿Cómo discernimos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta de que lo que estamos escuchando, lo que estamos recibiendo, es palabra de Dios o palabra adulterada? Y en ese sentido, una iglesia sana, una iglesia que pretende crecer en el conocimiento de la palabra, es muy sano, es muy recomendable que predique la palabra del Señor, todo el consejo de la palabra del Señor, de manera expositiva. Eso no quita que en determinados momentos la iglesia también escuche sermones temáticos,
temas que aparecen dentro de la iglesia, dentro de la Escritura. Pero una de las recomendaciones es escuchar sistemáticamente, expositivamente, la palabra del Señor, libro por libro, capítulo por capítulo, porque evitamos descontextualizar la enseñanza de la palabra del Señor. Otra pregunta que se nos hacía era si realmente en nosotros resplandece la luz del Evangelio. Y si resplandece la luz del Evangelio, debe ser notorio. Deben estar apareciendo permanentemente, constantemente cambios en nuestra vida. Aunque sean pequeños, aunque no sean muy notorios, pero que sean permanentes en el tiempo. Porque esa es una vida, es una evidencia de una vida cambiada y transformada por el Evangelio, por el poder de Dios. También se nos hacían algunas afirmaciones como que siempre la Iglesia de Cristo ha sufrido persecución en toda época, de distintas maneras, de distintas formas. No siempre la persecución se ha manifestado de igual manera. Muchos tuvieron que dar su vida físicamente, fueron muertos, fueron pasados por espada, cortadas sus cabezas, muertos en las cárceles, pasados por fuego. Pero hay otro tipo también de persecución. Y hoy en día tenemos que estar atentos porque se está viviendo un tipo de persecución y no localizado en una región del mundo, sino que es una persecución de manera globalizada. Tiene una connotación, por lo tanto, distinta. Como es globalizada, es a través del cambio cultural, a través de nuevas ideologías. Y estas ideologías se están traspasando a nivel de leyes en los distintos gobiernos. Y los gobiernos de cada país están siendo extorsionados, están siendo presionados para, a través de la presión económica, ellos puedan hacer los cambios que esta gente necesita para que este mundo en el cual nosotros estamos viviendo no sea un mundo pluralista. Se nos mintió, se nos engañó, se nos dijo que querían una sociedad y un mundo más tolerante, pero era mentira. Y eso siempre va a ser mentira, porque lo que tenemos son luchas de ideas. Pero esta lucha de ideas se debe dar en la confrontación, pero hoy en día no se está dando mediante la confrontación, sino que mediante la censura, mediante leyes que se oponen a todo esto que nosotros hoy en día escuchamos como ideología de género, la cultura de la cancelación, la censura en las redes sociales, a todo aquello que los gurúes del pensamiento, porque tenemos gurúes que nos dicen qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, pero no nos recomiendan, sino que nos imponen. Nos imponen. Y nos dicen que cierto lenguaje, cierto discurso puede ser tomado como un discurso de odio. Y por si usted no se ha dado cuenta, dentro de esos discursos de odio, dentro de esa narrativa de odio que ellos identifican, bueno, está la Escritura, está la palabra del Señor. Y por lo tanto tienen como fin y como objetivo que la palabra del Señor sea silenciada. Entonces tenemos que tener cuidado respecto del tipo de persecución que hoy día se nos viene. Por otro lado, también se nos indicaba y se nos señalaba que siempre la gloria es para el Señor. Y aunque esta es una frase aprendida quizás dentro de la cultura cristiana, de la cultura evangélica, debemos profundizar, debemos entender qué significa que siempre la gloria sea para el Señor. Esto quiere decir que nuestro ministerio, nuestro servicio, nuestra vida diaria, nuestros dones deben ser usados con ese fin para glorificar a Dios. Porque decía la Escritura, somos como vasijas de barro, donde es depositado un tesoro. Y este tesoro es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es el contenido lo que le da valor a la vasija y no todo lo contrario.
también se nos enseñaba que todo sufrimiento o problema que tengamos que vivir debemos mirarlo como algo temporal. No darle poca importancia, pero en compararlo, entendiendo lo que no son comparables con lo que nos espera en la eternidad. Entonces, nuestra vista no está en las cosas que se ven, porque son pasajeras, son temporales, sino en las que no se ven, porque son eternas. Y para terminar este resumen, los pastores, los ancianos, ministros y todo el pueblo de Dios, aquí no solamente es una tarea, es una labor del pastor, del ministro, del anciano, del maestro, toda la iglesia, pero en especial, con especial cuidado, estos ministerios deben ocuparse en el crecimiento de la congregación, de la iglesia, enseñando fielmente la verdad de su palabra. ¿Para qué? Para preparar a la iglesia de falsos maestros, que son expertos en aparentar lo que no son. Además, son estos falsos maestros los que estaban acusando a Pablo de no ser honesto y transparente con la iglesia de Corintios. Y así continuamos el capítulo 5 en esta misma temática. No ha cambiado el apóstol Pablo su temática. En este capítulo 5 que hemos leído, todavía el apóstol se está refiriendo a su ministerio y a las acusaciones de estos falsos maestros. Destaca que su ministerio ha sido con fidelidad al Señor, honesto y transparente, no ocultándole nada a los corintios. En este sentido, Pablo no tiene nada que ocultarles. Continuará abriendo su corazón y les revelará en este pasaje 4 motivos que motivan, valga la redundancia, y encausan toda la vida y todo el ministerio de Pablo. Es con esta realidad y en esta esperanza que permiten a Pablo sostenerlo en medio de tanta acusación, en medio de tanta incomprensión y sufrimiento, que son las marcas del ministerio de Pablo y que son las marcas y fueron las marcas de muchos ministerios, de muchos pastores, de muchos que entregaron su vida por la obra del Señor. Quizás no de igual manera, pero muy parecido. Porque en términos generales, mayor o menor sufrimiento es una marca que lleva todo ministerio, que lleva todo pastor. Y nosotros también debiéramos tomar como nuestra, aunque quizás no seamos pastores, no seamos enseñadores, debiéramos también, porque así exhorta el apóstol Pablo, a que tomemos como nuestra estos 4 puntos que nos servirán para afirmar y sostener nuestra vida espiritual en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de la incomprensión. Para eso vamos a bosquejar la predicación en 4 puntos, como dije. En primer lugar, Pablo habla en los primeros versículos del 1 al 8 de que lo sostiene, lo que le da confianza, es que en el futuro, para él quizás cercano, tendremos un cuerpo que no se destruye. En segundo lugar, su meta aquí y también en el cielo es agradar al Señor. Y también no se trata de ser rehabilitados ni reformados, sino que somos una nueva creación. Y en esa nueva creación es la que le permite a Pablo amar al Señor, amar su obra y enfrentarse a distintas situaciones. Porque si no, sería imposible. No se trata de buenas motivaciones, de empatía, sino que es una nueva creación a la imagen de Cristo. Y por último, somos embajadores con un mensaje. Y este mensaje es el mensaje de la reconciliación. Partamos entonces con el primer punto. Pablo compara en los primeros versículos nuestros cuerpos terrenales, con una morada terrestre, un tabernáculo. Y lo pone en comparación con un edificio sólido, con una gran fundación. Así es nuestra vida, así es este cuerpo físico. Un tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda, una carpa, como podríamos decir nosotros.
de género, de tela, que fácilmente y rápidamente se va deteriorando, se va terminando, se va desgastando. Con esto compara el cuerpo físico. Pero Pablo no está mirando el desgaste de su cuerpo. Y se ha desgastado rápidamente, porque ha estado muchas veces en cárceles, en situaciones no muy cómodas, expuesto a muchas enfermedades, golpeado muchas veces. Por lo tanto, él tiene claridad de que su cuerpo se está desgastando. Pero su mirada no está en su cuerpo físico, sino que su mirada está en ese cuerpo glorioso que está reservado para todos aquellos que han confiado en la persona de Cristo. Pero Pablo también afirma con claridad que nuestros cuerpos mortales nos hacen gemir. Porque cuando muramos, no seremos solamente espíritus sin cuerpo. Seremos hallados, dice, vestidos y no desnudos. Ahora, esto en particular, a muchos quizás los llame un poco a confusión, porque Pablo también enseñó de que cuando seamos resucitados, seremos transformados en este nuevo cuerpo. Pero mientras, tenemos la idea de que estamos desnudos, o sea, nuestra alma todavía no ha sido revestida. Pero acá Pablo dice de que cuando muramos, gemimos para que inmediatamente seamos revestidos de este cuerpo glorioso. Pero lo que Pablo tiene en consideración es el contexto cultural de la iglesia de Corintio. Una iglesia que está, ¿cierto?, en un lugar donde reina la filosofía griega, conocidas por todos. Y en ese sentido, el concepto de la resurrección del cuerpo para la filosofía, para la cultura de aquella época, era ajeno, porque el cuerpo era malo. Muchas veces nosotros lo hemos dicho. El cuerpo es algo que perece, algo corrupto y algo impuro. Y lo que es puro es el alma, es el espíritu. Pero eso está ajeno a la Escritura también. Porque para la Escritura somos un cuerpo indivisible. No es que nos separemos en varias cosas. La Biblia separa y habla de espíritu, de alma, de cuerpo para una mejor comprensión de lo que es el ser humano. Pero no es que vivamos en 3 partes o en 2 partes, dependiendo cómo queramos dividir el cuerpo. Para el Evangelio, para la palabra del Señor, somos solo un cuerpo. Y esperamos que este cuerpo, cuando se destruya, cuando muera, sea transformado. Los griegos no creían en la resurrección corporal y había un grupo también dentro de lo que eran los judíos, se acuerdan los saduceos, que tampoco creían en la resurrección del cuerpo. La mayoría de estas personas consideraba la vida venidera como algo relacionado solo con el alma. La persona real simplemente estaba presa en un cuerpo físico. Ahora esto no ha pasado de moda. Esto sigue y ha llegado a nuestros días. La gente habla acerca del alma, acerca del espíritu, que se va a morar con Dios, ¿cierto? Pero eso no es lo que habla la palabra del Señor. Los creyentes gemimos y es en ese sentido que seremos revestidos con un cuerpo glorioso. Las Escrituras, eso sí, no dan muchos detalles en relación de cómo será este cuerpo. Lo que sí sabemos es un cuerpo glorioso, no expuesto a enfermedades, no sufriremos dolor, tampoco se va a desgastar con el paso del tiempo. Si nosotros vemos algunos pasajes también, Pablo habla en Filipenses capítulo 3, dice, el cual el Señor en este caso, Dios mismo, transformará este cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, al cuerpo de la gloria de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Apocalipsis también dice en el capítulo 21, versículo 4, y Él, el Señor, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De los creyentes. Y ya no habrá muerte. Nunca más la muerte va a estar
reinando en ese lugar. Ni habrá más llanto, no lloraremos, no habrá clamor, no habrá dolor, porque todas estas cosas pasaron. Y es esa perspectiva que Pablo tiene en mente. Cuando nosotros tenemos en mente esa perspectiva, por mucho que sean los dolores y las aflicciones, pasan a segundo plano. No es que no suframos, no es que no sintamos dolor, no es que no nos duela el que seamos defraudados por nuestros amigos, el que no seamos comprendidos por nuestros hermanos. Pablo sentía dolor, lloraba por la iglesia, sentía dolor por sus amigos, lloró por aquellos que lo abandonaron, pero eso no lo tiraba al suelo, eso no lo llevaba a abandonar la fe, a abortar de Cristo, sino que en esa situación se levantaba y ponía su mirada y seguía su ministerio mirando lo que le estaba reservado. Ahora, Pablo tampoco es que quería morir. No tenía miedo de morir, pero no era su intención, porque estaba seguro de que pasaría la eternidad con Cristo. Sabía que el Espíritu Santo en nuestras vidas era el anticipo, era el cheque en garantía. Es el pie que nosotros damos cuando no tenemos el dinero, ¿cierto?, para comprar de inmediato un auto, un vehículo, una casa. Damos un pie y eso nos asegura que tendremos el objeto que hemos deseado. Así también el Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía de que tendremos la vida eterna y tendremos un cuerpo glorioso. Y el Espíritu Santo opera diariamente en nuestras vidas y no nos abandona, no se va. No era como en el Antiguo Testamento, en la antigua dispensación, que el Espíritu Santo llegaba a ciertos hombres en ciertos momentos particulares y después se retiraba. La bendición en el Nuevo Testamento, la bendición del Evangelio es que los hijos del Señor tenemos permanentemente la presencia de su Espíritu Santo ayudándonos, consolándonos y fortaleciéndonos. Y como un anticipo de que un día recibiremos este cuerpo glorioso. Naturalmente, enfrentar lo desconocido, porque es desconocido, origina en cada uno de nosotros algún tipo de ansiedad. Y sobre todo cuando parte un ser querido, sentimos dolor, sentimos la separación, nos duele profundamente, pero por sobre todas esas cosas tenemos la certeza de que tenemos vida eterna en Cristo. Para aquellos que creen en Cristo, la muerte solo es el puente a una vida eterna con Dios. Nuestras vidas van a continuar, no se va a terminar. Para Pablo era esta esperanza lo que lo mantenía con confianza y lo inspiraba para cumplir un servicio fiel al Señor. Y esta también debe ser nuestra esperanza y confianza para serle fiel al Señor en nuestro servicio diario. Pablo no es que quiera evitar el sufrimiento. No es que esté diciendo, he sufrido tanto. No es que está en una reunión de experiencia contando sus sufrimientos, sus dolores, y queriendo decir, no quiero esperar más, quiero morirme porque he sufrido tanto. No. Pablo no está diciendo que se quiere morir. Él dice, me gustaría estar con el Señor, pero ya sea que esté con Él o no lo esté, mi motivación es agradar al Señor. Y ese es el segundo punto que habíamos compartido del bosquejo del sermón. Su meta es agradar al Señor en esta vida o en la vida venidera, con las circunstancias que le tengo que vivir, con las circunstancias que nos toque pasar. Para el creyente, Satanás no es alguien que se manda solo y que controla nuestras vidas como quiere, y que nos ataca y que nos quiere destruir cuando a él se le ocurra la gana, cuando a él se le venga en gana, como decimos nosotros. No. Satanás está controlado por el Señor. Y cada cosa que él quiera hacer,
tiene que autorizarlo el Señor. Porque el que tiene el control de nuestras vidas es el Señor. Y si Él quiere que Satanás nos roce un hombro, será con un fin y con un objetivo. Que crezcamos en su gracia, en una vida más santificada, en una vida más dependiente de Él. Es eso lo que Pablo había vivido. Si me toca vivir, me toca sufrir, si tengo que estar en una cárcel, no voy a estar en la cárcel perdiendo el tiempo. Si no puedo salir a predicar, si no puedo salir a compartir, bueno, mandaré a buscar a mi ayudante y escribiré una carta. Porque sé que la iglesia de Corintio lo necesita. Sé que la iglesia de Filipo lo necesita. Y si el Señor ha dispuesto que esté en este lugar encarcelado y sufriendo, animaré a la iglesia que siga confiando en el Señor. Ese debe ser nuestro objetivo. Cada uno de nosotros. Entender que no somos presos de las circunstancias. Que nuestras enfermedades, que nuestros dolores no vienen para quitarnos la alegría, sino que nos permiten y son oportunidades para crecer en la gracia y en la dependencia del Señor. Más bien, Pablo está dejando en claro cuál es su motivación. Y esto lo vemos de los versículos 9 al 13. Porque también tiene claro que si bien la vida eterna es un regalo basado en la gracia de Dios, por gracia soy salvo, cada uno de nosotros también, una vez que entendamos que nuestra meta es el Señor, vamos a tener que dar cuentas a Él. Seremos juzgados por Cristo. Y este juicio nos va a recompensar por la forma en que hayamos vivido. No está en juego nuestra salvación. Aquel que no quiso creer, aquel que se opuso al Señor, aquel que quiso ser enemigo del Señor, la pregunta en el día del juicio no será qué es lo que hiciste. La pregunta será si creíste en el Señor. Pero para nosotros la pregunta no será si creímos en el Señor. La pregunta es qué es lo que hicimos con lo que Él nos entregó. Entonces, no es para estar sentados cómodamente y esperando que el Señor venga. Él nos va a juzgar también a sus hijos. Aunque volvemos a enfatizar que no está en juego nuestra salvación, pero el hecho de que el Señor nos haya regalado la salvación no nos exime de rendir cuentas por nuestra vida, por nuestro servicio y por nuestro ministerio. Todos los creyentes debemos rendir cuentas por las formas en que ocupamos nuestros dones. Como le digo, esto está desde el versículo 9 al 13. Es por esto que no debemos confiar en las apariencias, sino que nuestro servicio debe ser con un corazón sincero, que ama al Señor. ¿Y por qué puede ser sincero? ¿Por qué podemos ser sinceros en nuestro servicio con el Señor? Porque Cristo ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestra naturaleza, ha dispuesto, porque Él mismo ha declarado en su palabra que la carne nada bueno puede dar. El ser humano en su naturaleza corrompida, de ahí nada bueno se puede sacar en términos de lo que Dios espera, en términos de lo que Dios anhela, en términos de lo que Dios exige. Pero los creyentes han sido transformados en su corazón, han sido transformados en su mente y por lo tanto pueden amar a Dios sinceramente. No de manera perfecta, pero sí de manera sincera. Dice el mismo 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que corrompen, que medran, dice la versión 1960, que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Estas palabras no debieran pasar desapercibidas para ningún creyente, especialmente para aquellos que predican la palabra del Señor. Debiéramos siempre grabarlos en nuestro corazón. Es un principio de cómo debe ser nuestro ministerio, de cómo debe ser nuestro servicio, de cómo debe ser nuestra vida. Lo vuelvo a repetir, porque Pablo escribió estas palabras hace 2000 años
Pero vemos hoy en día que hay muchos que comercian con el Evangelio, que corrompen el Evangelio. No hicieron caso omiso a este consejo, a estas palabras. Pero nosotros debemos atender a estas palabras, a este consejo, porque pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No vivimos por las apariencias, no actuamos por las apariencias, sino que vivimos sinceramente en un servicio que agrada al Señor. En tercer lugar, a Pablo tenía claro de que él servía al Señor. Él vivía para el Señor, no simplemente por una motivación humana de agradecimiento, sino porque hay una nueva realidad en él. Ha sido transformado, como decíamos. Ha sido hecho una nueva creación. Y esto lo vemos de los versículos 13 al 15. Por lo tanto, no se trata simplemente de pequeñas reformas, de una manera de vivir. Porque si es por eso, Pablo, como fariseo, como judío, nos da lecciones a cada uno de nosotros. En apariencia, Pablo era un varón perfecto, celoso, apegado a la ley del Señor. Y nada tiene de malo ser estricto con la ley del Señor. Pero el que conocía su corazón y sus motivaciones era el Señor. Y él lo juzgó, y como encontró el veredicto justo del Señor, Cristo lo transformó, le salió al encuentro, y por lo tanto él dice, somos una nueva creación, no necesariamente rehabilitados ni reeducados. Todo lo que Pablo y sus colaboradores hicieron fue para honrar a Dios. El amor de Cristo controlaba sus vidas. No es que amaban a Cristo, como muchas canciones de hoy en día lo dicen. Te amo, Cristo. Te amo, Señor. Doy mi vida por ti. ¿Pero por qué? Porque Cristo nos amó primero. Si Pablo no amaba a Cristo hasta que Cristo se le apareció a él y hasta que el amor de Dios estuvo en su vida. De hecho, en los libros que hemos estado estudiando en nuestros estudios bíblicos, ¿cierto? Hay una oración maravillosa en donde Pablo ora por la iglesia y dice que el amor de Cristo llene los corazones de la iglesia, de los que pertenecen al pueblo de Dios. Es porque el amor de Cristo está en nosotros, podemos hacer lo que es imposible para un ser humano cualquiera. Amar a Dios, amar su iglesia, amar las almas. Y como Cristo murió por nosotros, nosotros también debemos morir a nuestra vieja vida. Si Cristo murió, si uno murió por todos, también nosotros morimos. Porque juntamente con Cristo nosotros morimos. Morimos en esta vieja naturaleza y nacimos a una nueva naturaleza. Y por lo tanto ahora con esta nueva naturaleza no debemos vivir más para agradarnos a nosotros mismos, sino que debemos usar nuestra vida para agradar a Cristo y agradar a los demás. El que murió por nosotros y resucitó del sepulcro es Cristo. Versículo 17, los creyentes somos nuevas criaturas desde nuestro interior hacia nuestro exterior. El Espíritu Santo nos da vida nueva y ya no somos los mismos nunca, absolutamente jamás. No hemos sido simplemente reformados, reeducados ni rehabilitados, sino que hemos sido hechos una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Así le dijo Cristo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y este nacimiento solamente lo hace Dios. No se trata de aprenderse de memoria la palabra del Señor, se trata de algo externo hacia nosotros. La palabra de Dios opera por medio del Espíritu Santo y transforma y cambia nuestras vidas. Si este nacimiento nuevo o regeneración, como lo llaman algunos, si no ha operado en nuestras vidas, no somos hijos del Señor. Tenemos que nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no conoce a Cristo, si usted no ama a Cristo, pídale en esta hora que lo haga una nueva criatura, que transforme y renueve su mente. Somos una nueva creación
que puede naturalmente, así como naturalmente nuestra naturaleza pecaminosa va en busca del pecado, ahora esta nueva naturaleza naturalmente va en busca del Señor. Como dijimos, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera, viviendo en unión con Cristo y viviendo para la gloria de su nombre. Por tanto, dice Colosenses capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es andad en Él, no andar con Él, andad en Él. No es que Cristo anda al lado nuestro, a este lado, delante de nosotros, atrás. Es que Cristo anda en nosotros. Somos nueva criatura en Cristo, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y por último, el cuarto punto, dice que Pablo, que él tiene este ministerio, le ha sido entregado. Él, como una vasija de barro, ha recibido este glorioso ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Dios reconcilió al mundo por medio de Cristo. Y nosotros reconciliamos también al mundo con el mensaje del Evangelio. Somos embajadores que doquiera vamos representando al reino de Dios. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la noticia? Le hemos pedido la renuncia a este embajador porque sus comentarios no van de acuerdo con lo que el gobierno piensa. Un embajador, cuando acepta ser embajador de un país, en este caso de Chile, en otro lugar, ya no puede comentar cosas oficialmente como cosas suyas, sino que todo lo que dice tiene que ser en concordancia con lo que piensa el gobierno que está representando al país. No va a hablar en su nombre ni va a dar opiniones particulares. Y por eso muchas veces también vemos que cuando estos embajadores renuncian, bueno, ahora yo puedo hablar representándome a mí, ya no hablo en representación del gobierno. Bueno, nosotros no podemos renunciar. Hemos sido llamados como embajadores y hablamos en nombre de Cristo. Así como Cristo reconcilió, nosotros también en nombre de Cristo rogamos al mundo que se reconcilie con Dios. Dios primero nos atrae hacia sí mismo, hacia Él. Él nos reconcilia. Él toma la iniciativa, borra nuestros pecados y nos declara legalmente justos. Dejamos de ser enemigos. Dejamos de ser enemigos. Por eso quizás sea válido cuando se nos invita a ser amigos de Cristo. Claro que el tema es que no se nos dice que somos enemigos y que primero tiene que haber una reconciliación, sino que lo hacen en buena onda, ¿cierto? Pero para tratar de ser más amigable, más digerible el mensaje de Cristo. Pero Pablo no esconde la realidad. Somos enemigos de Cristo. ¿Por qué somos enemigos de Cristo? Bueno, porque odiamos a Dios. No a lo mejor en forma evidente, pero cuando no oímos su voz, cuando no hacemos sus mandamientos, cuando no aceptamos su oferta, cuando no recibimos el mensaje, cuando estamos más preocupados de nuestras cosas y a última hora nos acordamos de Dios, somos enemigos. Y la palabra del Señor nos habla de eso, enemigos. Alguien que está en contra de algo. Un enemigo es eso, está en lucha, en contraposición. Nuestra carne, nuestra naturaleza lucha contra Dios. Lucha constantemente contra Dios. Y eso no tiene remedio, a no ser que Dios cambie, como dijimos, nuestra naturaleza. Y por lo tanto, Él, en su gracia y en su misericordia, toma la iniciativa y va donde están estos enemigos y se reconcilia con ellos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Borró nuestros pecados, como dije, nos declaró legalmente justos, dejamos de ser sus enemigos
Ya no somos extraños, ya no somos extranjeros para Dios. Hemos sido incorporados a su nación, a su pueblo, a su reino. Somos hijos del Señor. Cuando confiamos en Cristo y al ser reconciliados con Dios tenemos el privilegio de animar a otros para que hagan lo mismo. Y de esa manera somos aquellos que tienen el ministerio de la reconciliación. Un embajador que es un representante oficial de un país en otro país. En este caso nosotros estamos de paso en este país, en este mundo. Estamos de paso. Venimos con un mensaje. Este mensaje de reconciliación. Como creyentes somos embajadores de Cristo. Somos embajadores del reino de Dios. Enviados con su mensaje. Y este mensaje no debe ser alterado. No debe ser alterado. Pero muchas veces decimos, bueno, como está, no está muy bien redactado, así que lo vamos a arreglar. No hay nada que arreglar. Simplemente hay que entregar. Reconcíliense con Dios por medio de Cristo. Ahora, en uno de nuestros devocionales se nos hacían hacer precisiones acerca de unas palabras que en el lenguaje bíblico son definiciones técnicas, justificación, imputación y otras. En este caso también conviene definir en términos bíblicos qué es lo que quiere decir reconciliación, qué significa reconciliarse con Dios, aunque ya algo hemos dicho. Bueno, en términos de lo que Pablo está enseñando es la restauración de nuestra relación con Dios. La Biblia dice que Cristo nos reconcilió con Dios. El hecho de que necesitamos la reconciliación significa que nuestra relación con Dios estaba rota. Puesto que Dios es santo, nosotros somos culpables porque somos pecadores y rompemos diariamente su ley, que es lo que muestra la naturaleza y el carácter de Dios. Nuestro pecado nos alejó de Él. Así lo dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice que éramos enemigos de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si estando en una situación de pegados, ahogados en un pantano, sin posibilidad de salir y queriendo vivir en ese pantano, porque no es que queríamos salir, queríamos vivir en ese lodazal, pero Cristo tuvo misericordia y nos sacó. Amén. Si estando en pecado, Cristo nos salvó, ¿cómo ahora, estando en esta nueva naturaleza, reconciliados con Él, bendecidos con Él, recibiendo todas las bendiciones, no nos dará la vida eterna? ¡Qué bendición! A pesar, para ir terminando, de que la vida del creyente puede ser no igual, pero parecida a la de Pablo, quizás no comprendido, no valorado, con enemigos a su alrededor, con luchas y sufrimiento, esto no es motivo para querer morirnos, para dejar esta tierra. Que sea esta la motivación de querer dejar esta tierra. Tampoco para no amar a los demás y sentir permanentemente, autoconmiseración, lástima por nosotros. La vida que me tocó vivir. Muy por el contrario, nuestra vida debe estar llena del gozo del Señor, porque su gozo es nuestra fortaleza. Teniendo en nuestra mente como meta y guía para nuestra vida estos 4 puntos que ya hemos relatado y que se los vuelvo a decir. Seremos revestidos con un cuerpo glorioso para estar siempre con el Señor. Mientras estemos en este cuerpo, nuestra meta es agradar al Señor, porque Él ya nos hizo nacer de nuevo para poder realizar esta obra. Y por último, habiéndonos Cristo reconciliado con Dios, ahora somos embajadores de su reino, llevando este mensaje a toda persona, rogándole a toda persona, reconcíliese con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.